¿Qué significó para ti que tu primer largometraje fuera seleccionado en San Sebastián? Un ostión que te cagas. Fue un momento de esos que te das cuenta que hace falta más que ilusión, ganas y cinefilia para hacer películas. Y bueno, pues yo creo que es una película fallida y que además era el momento en que todo lo que ahora es como una ventaja para las cineastas de hoy día, pues era una pesadilla para las cineastas, ¿no? Que éramos como una especie de cosa residual. Donde a mí siempre me ha gustado mucho el documental, sobre todo por lo que tiene de guerrilla, ¿no? Pues eso, de irte al mar de Aral y atravesar 400 kilómetros en Uzbekistán y dormir en tiendas de campaña en el suelo. A mí esta cosa aventurera me va porque uno aprende, ¿no? Es estar donde ocurren las cosas. Yo había hecho como intentos, he hecho mediometrajes, nunca había hecho un largometraje documental como este. O sea, todos estamos en contra de la violencia y los abusos. En el momento que alguien habla, hay una especie de conspiración de silencio respecto a lo que ocurrió allí. Fueron muchos años de abusos repetidos y cada una ha reaccionado de una manera y se ha reconstruido de una manera, ¿no? Y me pareció que lo mejor, no sé, que había algo también bonito en mostrar cómo la gente se reconstruye también y cómo también todos podríamos ponérselo un poco más fácil. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Cinema al Día Podcast, una especie de inventario sonoro de algunas de las cosas que suceden en el Festival de San Sebastián, tanto en el festival de todo el año, nuestro Z365, como en el evento de 9 días que se celebra en septiembre. A continuación podrás disfrutar de la grabación íntegra de la conversación que la cineasta Isabel Coixet protagonizó en la 70ª edición del Festival de San Sebastián, organizada por nuestra área de pensamiento y debate en colaboración con Dama. En esta ocasión, la realizadora catalana regresó a San Sebastián para presentar El sostre groc, El techo amarillo, una película de no ficción estrenada en la sección oficial como proyección especial fuera de concurso. El encuentro con Coixet tuvo lugar en la sala de cine de Tabacalera, donde ejerció de anfitrión Pablo Laparra, responsable e investigador principal del proyecto Cinema al Día 70, Todas las historias posibles. Arratsaldeon eta ongi etorri, eskerrik asko etortzeagatik. Bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes. Hoy tenemos la inmensa alegría de tener con nosotras y con nosotros a la cineasta Isabel Coixet. Buenas tardes, Isabel. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Esta conversación que vamos a mantener con Isabel está organizada por el área de pensamiento y debate del Festival de San Sebastián en colaboración con Dama. Estamos muy, muy contentos de poder contar con este espacio más tranquilo y más pausado para poder conversar con Isabel, quien, como sabéis, presenta en esta edición del festival, en una proyección especial de sección oficial, su último trabajo, el documental El sostre groc, El techo amarillo. Y creo que la trayectoria de Isabel es tan relevante, tan reconocida y tan consistente a lo largo del tiempo que se resiste a cualquier tipo de resumen. Estamos hablando de una de las cineastas del panorama contemporáneo español más premiadas y con más trabajos, con una filmografía de cerca de 25. Más vieja, también lo puedes decir. Bueno, no, eso no lo iba a decir. Y entre los muchísimos premios que ha ganado, hace un par de años recibió el Premio Nacional de Cinematografía, además de 8 Goyas, la Creu de Sant Jordi, la Medalla al Mérito de las Bellas Artes y muchísimos más. No me detengo en estas cuestiones y empezamos la conversación, si te parece, Isabel. Venga. Vamos allá. Me gustaría empezar por justamente el trabajo que vas a presentar en esta edición del festival, un documental en el que te adentras en un caso realmente escalofriante de abusos sexuales que tuvieron lugar a lo largo de muchos años en el aula de teatre de Lleida. Y la primera pregunta que te quería hacer es cómo has planteado tu aproximación al grupo de víctimas que al final son el verdadero centro y la voz y la cara de esta película.
Bueno, cuando leí el artículo en el Ara, que era un artículo de dos periodistas que admiro mucho, realmente Albert Llimós y Núria Juanico son de esos periodistas todavía que durante meses investigan y contrastan y hablan y tienen paciencia. Me sorprendió realmente la hondura del artículo y sobre todo me sorprendieron las voces de esas chicas, ¿no? Porque normalmente pues eso, las víctimas pues son reducidas a eso, ¿no? A la condición de víctima. No ves a la persona que hay detrás, que es verdad, ha sufrido abusos o ha sufrido otras cosas, pero hay una especie siempre, a veces noto, ¿no? en muchas publicaciones, de revictimización de la víctima. En este caso me sorprendió que no iba por ahí, ¿no? Y había un texto, de hecho, de una de ellas, de Cristina, que se llamaba El sostre groc, el techo amarillo, que me gustó mucho, me gustó además porque entronca con una gran novela de Yellow, el papel de pared, el papel pintado amarillo, que es también el del censo a los infiernos de una mujer con depresión, ¿no? Entonces, no sé, me hablé con los periodistas, hablé con las chicas. No tenía muy claro realmente lo que quería hacer, si una ficción, si un documental, y de alguna manera, al conocerlas, después de muchas conversaciones, pensé que me gustaría que ellas tuvieran voz, que fueran ellas el centro del documental, no lo que yo pudiera pensar o no, o hacer, o reconstruir en una ficción, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos a rodar. Yo pensé, en mi ingenuidad, que iba a ser una cosa sencilla, que íbamos, bueno, pues ellas hablando de sus cosas, que luego pues saldrían juristas, saldrían... Yo tenía una idea un poco académica. Lo que pasa es que, bueno, pues lo que yo no preveía es que iba a ser todo tan difícil, que hay una especie de conspiración de silencio respecto a lo que ocurrió allí. Fueron muchos años de abusos repetidos y sobre todo lo que me gustó es que cada una de ellas es un mundo, ¿no? Cada una de ellas ha reaccionado a lo que ha pasado de una manera completamente diferente. Pues una se fue a París y sigue trabajando en el teatro. De hecho, tiene una compañía de teatro en París, pero no ha querido volver a Lleida. Dos se han quedado allí vinculadas al mundo del teatro, pero no a un centro como era la Aula de Teatro, que significó mucho para ellas, porque es que empezaron a los 4 y 5 años algunas, ¿no? Otras pues están trabajando en Italia, otras, cada una ha reaccionado de una manera y se ha reconstruido de una manera, ¿no? Y me pareció que lo mejor, no sé, que había algo también bonito en mostrar cómo la gente se reconstruye también y cómo también todos podríamos ponérselo un poco más fácil, ¿no? Esa reconstrucción, porque claro, la paz social, o sea, todos estamos en contra de la violencia y los abusos. En el momento que alguien habla y rompe la paz social, pues ahí hay repercusiones y represalias y hay gente que no lo aprueba. Yo diría que una de las cosas más destacables es el equilibrio que consigue tu película entre justamente esto que decías, respetar su individualidad y al final su experiencia muy subjetiva y muy dolorosa de lo que están denunciando, pero también construir como esa colectividad que ha sido tan importante para ellas. Ellas en varias ocasiones en la película hablan de que no habrían dado este paso, esta toma de palabra pública, si antes no hubieran hecho un trabajo de grupo dentro. Y hay un trabajo muy claro de cómo respetas, ¿no?, esa dualidad entre la subjetividad y esa colectividad. Sí, ¿no? Ayer en una cena con Juliette Binoche y Claire Denis, pues Claire, que es una directora a la que admiro mucho, ella hablaba de un profesor de ciencias astrofísicas o algo así, como muy reputado en Francia, al que acaban de echar de la universidad porque, que 2 alumnas le denunciaron, ¿no? Entonces Claire decía, no puedo creerme que esta persona, este es un sabio, es un amigo mío, lo conozco desde hace tanto, ¿no?
Y yo le dije, Claire, no, claro, si es que eso es lo que dicen todos los vecinos de los serial killers, ¿eh? Pero si era súper simpático, pero si sacaba siempre la basura y era muy acariciaba a mi perro. Yo no digo que todas las personas acusadas sean culpables, cuidado, no va por ahí el tema. Lo que pasa es que si tú entrevistas o sea, las protagonistas del documental son 7, pero yo creo que hemos entrevistado a unas 45 y todas están hablando del mismo patrón, del mismo arquetipo, cómo empezaron las cosas, cómo el modelo de conducta es el mismo, pues yo opto por creer lo que me dicen. Y también es verdad que si yo no las hubiera creído, no hubiera hecho el documental. Creer también, evidentemente, es un acto de fe, pero cuando has escuchado muchos testimonios, y he hecho ya bastantes documentales, puedo decir que siempre he notado cuando alguien o exagera o me la quiere colar. Y me ha pasado. Y tengo que decir que en este documental no me ha pasado y yo iba siempre con el freno puesto. Yo no iba en plan, oh, no, esto es una apoteosis feminista y todas tienen razón. No, yo iba como, vamos a ver qué cuentan, los testimonios ajenos, otros testimonios. Vamos a investigar realmente cómo fue, es decir, qué dice la orden, el texto de fiscalía, porque el delito cuando 9 de ellas deciden denunciar ha prescrito, ¿no? Pero hubo una investigación y la fiscalía dice claramente que aprueba la veracidad de los hechos. Lo que pasa es que los hechos han prescrito, pero los hechos ocurrieron. O sea, hay un documento y ha habido una investigación. Entonces, cuidado, yo no quiero acusar a nadie, ni tengo, o sea, las películas no son... Yo no quiero hacer que esto sea un acto de fe. Lo que siempre les he dicho es que quiero que la película, que el Sostragog sea un elemento, una herramienta didáctica para ellas, que la utilicen para, y lo están haciendo, bueno, de hecho ya lo hacen, pero ahora lo harán con el documental, o sea, en institutos, en colegios, cuando hay situaciones de un cierto riesgo que el documental sirva para que la gente hable, se plantee ciertas cosas. Pero desde luego no es un acto de fe, no es un auto de fe, esto no somos la Inquisición aquí, esto ocurrió, estas son las consecuencias, vamos a ver cómo se puede hacer para que esto cada vez ocurra menos. Yo no digo que se erradique, pero que al menos los alumnos tengan, sobre todo los adolescentes, tengan claro que cuando un profesor de teatro apaga las luces de la clase y dice que os tenéis que tocar y que de repente tú ves que el profesor está metido allí y que se te pone encima y te mete los dedos en la boca, etcétera, etcétera, esto no es teatro ni es nada, ¿no? Es que, bueno, pues hay un señor que abusa. Inevitablemente, al ver tu película y evidentemente para cualquier persona que esté mínimamente atenta a la escena cultural contemporánea, es casi imposible no recordar la importancia que ha tenido el movimiento Me Too, que es un movimiento estrechamente vinculado al mundo del cine, para realmente socializar una serie de herramientas que a muchas víctimas les ha ayudado, ¿no? a dar el paso de... también enfrentarse, ¿no?, a la complejidad social que implica denunciar algo de esto. ¿Es algo que tú también se te ha removido al estar trabajando y aproximándote a este caso? La importancia social que ha tenido ese movimiento que nace originalmente en torno al escándalo Weinstein y acaba afectando a todas las esferas de la sociedad. Yo creo que justamente ese momento Me Too es el que hizo que ellas empezaran a hablar. Porque en una de las reuniones de una asociación que ha sido muy importante para ellas, que es Dones d'Escena, en Lleida, en un momento dado, todas estaban hablando del Me Too, pero nadie hablaba, oye, pero ¿y aquí qué pasa, no? Y eso es justamente una de las cosas que se plantearon, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa ya no en, pues eso, ya no en Donosti, en Madrid o en Barcelona, sino en una ciudad como Lleida? ¿Qué es lo que pasa, no? Pero yo creo que aquí ya no es tanto el Me Too, es más la historia esta de cómo seguimos también ciegamente a una persona solo porque hay un estatus
en el que dice que esa persona tiene el poder y que hay que obedecerle, ¿no? Otra cosa muy llamativa y que a lo mejor puede parecer una referencia muy obtusa al cine, pero creo que tiene mucho que ver. Hay varios de los testimonios de las víctimas que cuando se cuestionan a sí mismas, ¿no? por la inocencia con la que no fueron capaces de descodificar una situación de abuso, porque no tenían las herramientas o la madurez o el entorno que les apoyara a dar ese paso. Hay varias personas que hacen referencia a la idealización de cierto tipo de feminidad, de cierta noción del amor romántico. A mí eso inevitablemente me remitió a todo un imaginario en el que el cine ha participado mucho de construir esto. Tú, a lo largo de tu trayectoria cinematográfica, también en tus textos, has sido muy clara en cómo te has esforzado en tu aproximación y tu construcción a los personajes femeninos, en romper esos estereotipos. No sé si es algo de lo que te apetece hablar, ¿no? De la importancia de esta cuestión en tu propio trabajo, en tu propia práctica cinematográfica. Es una de las difíciles esta. No, lo que pasa es que, claro, es diferente cuando uno empieza a escribir, tú no empiezas a escribir diciendo ahora voy a romper la pana y esto va a ser un cuestionamiento de tal estereotipo, ¿no? Tú creas un personaje con su background, con sus contradicciones, con sus miedos, con sus pasiones. Y claro, yo creo que en ese sentido muchas veces como diría mi amiga Lidia Cacho, es el patriarcado. Yo ya no sé si es el patriarcado, Walt Disney es el patriarcado, La Sirenita o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos una gran gelatina en la cabeza. La hemos tenido. Yo en muchos momentos de mi vida también lo he tenido, ¿no? O sea, creo que uno puede reconocer, incluso como adulto, tú puedes reconocer. Yo siempre digo, no, si estoy convencida que, no sé, seguro que un profesor estupendo de 38 años de repente pues tiene una alumna de 14 que le pone, pero bueno, para eso eres adulto y te cortas. O sea, que exista un sentimiento, una pulsión y por parte de la alumna también, pero bueno, como adulto responsable en posición de poder, pues tienes que bueno, pues decir, siento esto, pero lo colocas en tu sitio y luego no, y sobre todo no ni abusas, ni abusas de tu posición, ni le haces una 3-14 a la alumna, como hacía él, ¿no? Que hacía él, que que te hacía sentir como eres la única mujer a la que quiero. Claro, en una chica de 14 años eso es letal, ¿no? O sea, wow, se ha fijado en mí, soy especial, soy la única, ¿no? Volviendo justamente a la figura de ese abusador y al propio dispositivo de la película despliega dos estrategias que se van trenzando entre sí. Por un lado está toda la importancia de los testimonios y otra pata fundamental de la película es el trabajo que haces con imágenes de archivos muy diversos que van desde la televisión local de Lleida a incluso imágenes producidas por el propio grupo de estudiantes. Quería preguntarte un poco por el trabajo con ese corpus tan complejo de imágenes. Es que es un trabajo bastante largo, ¿no? Y yo tengo que decir que hasta casi el final yo siempre pensaba, bueno, igual esto no es un documental, es otra cosa, que siempre era. Pero cuando encontramos ese material de archivo, que yo creo que contrasta muy bien con la realidad oficial, ahí fue definitivo. Ese material, sobre todo las cintas rodadas por algunos alumnos, ¿no? Que, bueno, las cintas con el teléfono, que conseguimos después de investigar y de un trabajo de una documentalista que hizo un trabajo pobre de chinos durante años, porque nadie quería prestar las cosas, nadie nos quería dar nada, no, porque esto se puede malinterpretar. Claro, una cosa es que una de las chicas dijera, es que esto era como una secta, esto funcionaba como una secta, que lo dices verbalmente y lo puedes creer o no, pero luego cuando ves el material, luego cuando ves cómo funcionaba como una secta y lo ves y lo sientes y notas que hay algo ahí, algo que no está bien, pues para mí fue muy definitivo ese material, sí. Es cierto que las imágenes en las que el componente secta es muy evidente, son muy llamativas, pero a mí tal vez, en mi experiencia subjetiva de espectador, quizá me aterrorizaron más los momentos en los que el abusador aparece en los medios, arropado y mimado por los medios y se atreve incluso a
hacer casi bromas, ¿no? Con la posibilidad del abuso, etcétera, ¿no? Y te da a entender mucho cuánto han cambiado las cosas gracias a la lucha feminista de los últimos años para que nos parezca completamente intolerable algo que fue emitido por una televisión pública hace 2 días. Hace muy poco, sí. Sí, o sea, las cosas que él decía, claro, nosotros vemos a una persona que dice, no, que el teatro sirve para que los chicos... Estamos hablando de una escuela de teatro para adolescentes, o sea, no es una escuela de teatro para adultos. El teatro sirve para evitar los casos de bullying. El teatro sirve para que el joven esté muy seguro de lo que hace, cuando lo que hacía era romperlos para que no estuvieran seguros de nada. Entonces, en ese sentido, desde luego, esa visión oficial, ¿no? de esa presentadora diciéndole, pero es maravilloso lo bien que te entiendes con ellos y los resultados que estás consiguiendo con los jóvenes. Claro, luego lo ves con lo que realmente pasaba detrás de eso y es muy, muy chocante, sí. Antes has mencionado que cuando te enfrentabas a toda esta serie de materiales, llegaste a cuestionarte de si era un documental, ¿no? Lo que estabas haciendo. Y justamente te quería preguntar, ¿no? Sobre esos 2 raíles que hay en tu trabajo. Tú has trabajado tanto en proyectos de ficción como de no ficción o de documental. ¿Hay puntos de contacto o realmente desarrollas metodologías diferentes? ¿Hay un aprendizaje mutuo entre esos 2 caminos? A mí siempre me ha gustado mucho el documental, sobre todo por lo que tiene de guerrilla, ¿no? Pues eso, de irte al mar de Aral y atravesar 400 kilómetros en Uzbekistán y dormir en tiendas de campaña en el suelo. A mí esta cosa aventurera me va porque uno aprende, ¿no? Es estar donde ocurren las cosas sin filtros, que siempre hay un filtro, evidentemente. Los documentales tampoco son la realidad. Pero sí que me ha gustado. Lo que pasa es que quizá hasta ahora yo había hecho como intentos, he hecho mediometrajes, nunca había hecho un largometraje documental como este, con un proceso de, pues eso, de muchos elementos. Y es verdad que hasta... claro, cuando tú escribes una película hay un guión, entonces tú sabes lo que quieres y lo produces, ¿no? Pero esto ha sido un poco como ir recibiendo inputs, ver cómo encajaban y ver cómo junto con Mariona, la montadora, pues encontrábamos una manera de contar esta historia, ¿no? Me gusta mucho que hayas mencionado justamente la escritura de guión, porque cuando me planteaba la tarea, creo que imposible en el tiempo del que disponemos, de lanzar una mirada general a una filmografía tan rica y tan extensa como la tuya, pensé que una posible clave, entre otras muchas, es entender tu trayectoria cinematográfica desde el prisma de la literatura. Tú eres una gran lectora, aparte has recomendado libros, has hablado sobre libros en muchos foros, en tus textos, y muchísimas de tus películas tienen una relación estrechísima con la literatura, ¿no? Sí. Tomando notas, Mi vida sin mí está directamente relacionada con los relatos de Nancy Kincaid, Elegy obviamente es una adaptación de Philip Roth, Nieva en Benidorm es incomprensible sin la figura de Sylvia Plath, La librería obviamente Penélope Fitzgerald. Quería en primer lugar hablarte un poco, ¿no? De la Isabel lectora y la Isabel cineasta, en cómo se encuentran y cómo se retroalimentan entre sí. Bueno, no sé, siempre para mí es curioso. Es verdad que muchas de mis lecturas están en las películas que he hecho, ¿no? Al margen de que sean adaptaciones literarias o no. Hay algunos guiones originales que tienen mucha influencia literaria, aunque no sean adaptaciones de un libro en concreto. Pero para mí es muy difícil diferenciarlos, ¿no? O sea, es verdad que es mucho más fácil escribir un guión directamente y no empeñarte en hacer una adaptación, que para eso yo siempre digo, es mucho mejor el autor muerto, porque el autor muerto nunca va a criticar lo que vas a hacer. Y dicho esto, pues ahora voy a hacer una adaptación de una autora viva. Pero bueno, la podemos matar. No, por favor. No sé, ahora, por ejemplo, estamos viviendo es anecdótico, ¿no? Pero justamente hoy se presenta una serie de televisión aquí en Donosti y ya la autora de la novela original ya ha dicho que no, ¿no? Ya ha dicho que no, que ella no lo reconoce. Yo recuerdo, pues, cuando estuve hablando con Philip Roth, que se quejaba de todas las adaptaciones literarias que se habían hecho en sus películas, de sus libros.
Me acuerdo que le dije, pero Philip, tú eres millonario, ¿por qué vendes los derechos? Si no quieres que te las destroces, no los vendas, criatura. En fin. No sé, siempre es curioso, ¿no? Porque una novela sí que despierta a veces un guión en ti, una historia. No creas que, porque como leo mucho, si tuvieran que despertarme todas guiones o el impulso para intentar hacer una película, estaría muy cansada, no me daría la vida. Pero sí que de repente hay lecturas que, o sea, yo recuerdo haber leído pues La librería, ¿no? Y pensar, bueno, primero Florence soy yo. Si yo hubiera abierto una librería en un pequeño pueblo en Inglaterra en 1959, esto es lo que me hubiera pasado. Y de alguna manera siento que de otra manera eso me ha pasado en la vida. Pero también me parece que toda esta cosa de cruce de disciplinas es lo que hace rica, ¿no? Las cosas, no sé. Ahora a veces pienso en hacer una película muda, musical y de baile y pienso que a lo mejor no sería tan diferente de las otras cosas que he hecho. Igual. O sí. Me gustaría volver a esta idea del cruce de disciplinas, pero a lo mejor es interesante aclarar a qué escritora acabas de amenazar de muerte para hacer tu próximo proyecto. Es, como has anunciado en varias entrevistas, es Sara Mesa. Sí. No sé si te apetece contarnos algo más de lo que está por venir en la producción de esta adaptación. Bueno, a mí Sara Mesa me parece una autora. Ya sé que las hipérboles son un coñazo, pero me parece una gran escritora. Me parece que tiene un tono y una ambigüedad que a mí me tocan profundamente. Me parece fascinante lo que hace. Y Un amor es una novela redonda. Pienso que hay algo ahí. También me planteo, siendo redonda, ¿por qué quieres hacer la película? Bueno, pues que como la estaba leyendo, estaba pensando en una actriz muy determinada y oía todos los diálogos con ella, tuve ahí una especie de flechazo místico y bueno, he hablado con Sara, ya le he dicho, bueno, yo voy a hacer tu novela, pero hombre, un poco la vamos a cambiar. Pero bueno, yo creo que Sara es una escritora una tipa muy inteligente que bueno, ella escribe, es verdad que yo le ofrecí, oye, ¿quieres colaborar en el guión? No ha querido porque ya tiene bastante trabajo. Ya, bueno, acaba de publicar otra novela, Familia, que es demoledora, realmente. Pero no sé, yo creo mucho en esa cosa pasada de moda del flechazo. Entonces sí que es que en los libros hay algo que de repente pues lo ves, lo oyes con la voz de un actor o con la luz, no sé, ves una luz determinada, ves un movimiento de cámara, una manera de contar que te lleva pues a meterte en el marrón de adaptar una novela. Muchísimas ganas de ver el resultado de esta primera intuición, a ver. Porque realmente es una combinación muy potente, ¿no? Tú detrás de la cámara y el punto de partida de Sara Mesa. Y del mismo modo que en este caso Sara ha decidido que no quiere como intervenir en el proceso creativo, en otros casos de adaptaciones sé que ha habido algún tipo de intercambio en cualquier dirección con el escritor o escritora. Bueno, el caso de Penelope Fitzgerald estaba muerta. Bueno, eso sería más difícil. Sus herederos sí que estuvieron muy cerca de la adaptación porque, bueno, pues hay una serie de cambios en la novela que yo les propuse pero ellos aceptaron bastante sin problemas, ¿no? Y bueno, en el caso de Philip Roth, pues fue complicado. Fue complicado. Sin entrar en sí, más detalles. No entremos. Ok. Siguiente. Retomando algo que has mencionado antes, cuando hablabas de esta posibilidad de un musical y el cruce entre disciplinas, podemos hablar también del musical, si quieres. Ok. Otro vínculo que también aparece aquí y allá en tu filmografía para las miradas atentas es la figura del escritor John Berger.
Y de hecho, quería preguntarte por otra faceta tuya, quizá menos conocida, que tiene que ver con la instalación y el trabajo en espacios que desbordan a la pantalla de cine. Y en concreto, si no estoy equivocado, hace unos años produjiste una instalación basada tanto en tu admiración por la obra de John Berger como la amistad que os unía. No sé si te apetece hablar un poco de este vínculo. Bueno, para mí John fue un maestro, para mí, para muchísima gente de todo el mundo, también de muchas disciplinas. Era un hombre muy generoso, era un hombre que hizo muchísimas cosas en colaboración con fotógrafos, con coreógrafos, con directores teatrales, con cineastas. Y él disfrutaba de la colaboración. Él realmente decía que los proyectos florecían con la colaboración. Entonces, escribió una novela que era From A to X, y él me la iba mandando, porque era una novela epistolar, me la iba mandando y decía que siempre, cuando escribía, pensaba que yo haría algo con ella, ¿no? Yo no me atreví a hacer una película, y de hecho ahora a veces lo lamento, pero lo que sí hicimos fue una instalación que se pasó en Barcelona, en la Casa Encendida y en una cárcel abandonada en La Coruña, que quizá fue el momento especial, porque la novela de John pasa en una cárcel, ¿no? Son las cartas que le escribe un preso en Gaza a su mujer y las cartas que ella le envía. Y de hecho, en algún momento hablamos de viajar a Gaza, lo que pasa es que él ya no podía viajar y no, es un proyecto que se quedó un poco pues ahí, pero bueno, ya veremos. Nunca es tarde. Quería preguntarte ahora, aprovechando que estás aquí haciendo un momento meta, hemos hablado tanto de tu último trabajo como de trabajos de futuro. Querría rebobinar hasta el principio y a la primera vez que tú viniste a San Sebastián, al festival, que si no falla nuestro archivo es el año 1988, con tu primer largometraje, Massa vell per a morir jove, demasiado viejo para morir joven. No sé si te apetece que viajemos en el tiempo hasta este momento. ¿No? ¿No te apetece? Bueno, vale, sí. ¿Qué significó para ti que tu primer largometraje fuera seleccionado en San Sebastián? Un ostión que te cagas. Ok. Fue un momento de esos que te das cuenta que uno puede tener mucha ilusión y muchas ganas, pero que hace falta más que ilusión, ganas y cinefilia para hacer películas. Y bueno, pues yo creo que es una película fallida y que además era el momento en que justamente todo lo que ahora es como una ventaja para las cineastas de hoy día, pues era como dicen en italiano, ¿no? Un incubo, ¿no? Una pesadilla para las cineastas, ¿no? Que éramos como, no sé, una especie de cosa residual donde pues había pues muy poco respeto. Y de alguna manera, si eras joven y eras mujer, es como, bueno, esta tía no tiene ni idea, adiós. A mí me costó muchos años. O sea, yo tardé casi 8 años en hacer otra película. Por eso siempre digo que Cosas que nunca te dije es mi segunda primera película, porque pasaron muchos años, muchas cosas, trabajé en 1000 cosas y bueno, no sé si aprendí a ser cineasta, pero bueno, aprendí a algunas cosas. Es muy interesante que menciones esto porque, bueno, el Festival de San Sebastián, como otros muchos, lleva varios años produciendo una serie de informes de género y una serie de mapeos de la industria contemporánea justamente para analizar, ¿no?, qué sucede con la brecha de género. Y una de las conclusiones más claras es que mientras en programas de apoyo al primer largometraje o también espacios como formativos, como escuelas de cine, laboratorios, la presencia de mujeres cineastas es mayoritaria, pero sin embargo el problema parece ser más bien la permanencia, ¿no? Más que la primera película,
películas, la segunda y la consolidación de una carrera. En tu caso, que obviamente tienes una carrera consolidada a tus espaldas, pero como acabas de recordar, los inicios fueron difíciles. ¿Cuál es tu visión sobre esta cuestión? Es la industria, está claro que hay muchas mujeres haciendo cine, muchas directoras de fotografía haciendo cine montado. O sea, hay talento y hay profesionalidad y hay muchas cosas, pero hay una industria bueno, pues que parece que ahora, pues si eres chica y haces una película sobre adolescentes o madres primerizas, te va a ir bien. Pero bueno, ¿qué pasa con la segunda? ¿Y qué pasa con la tercera? Porque ¿qué pasa con los grandes presupuestos, no? No sé, bueno, a veces, también he pensado a veces, bueno, igual yo siempre he sido una persona que como me parece que el cine es una especie de milagro, pues no sé, a veces pues no me han pagado películas o sea, no me han pagado, quiero decir que he trabajado 1 año y medio en una película, he rodado la película y no, bueno, pues por cosas del destino. Siempre me ha costado mucho. Tengo una cosa que es tristemente muy hispana, que es lo de quejarse y no reclamar, ¿no? Y creo que hay que aprender a reclamar y quejarse menos. Y creo que hay que las mujeres ahí tenemos que aprender a pedir, que es algo que no hacemos, me incluyo. Y teniendo en cuenta también un aspecto creo que muy reseñable de tu trayectoria, que es una trayectoria que trasciende los límites de la industria española, es decir, tú has trabajado mucho con producciones internacionales o coproducciones. ¿Tu diagnóstico sobre este tema es más enfocado en la industria española o crees que es un problema más global de la industria en sentido amplio? Yo creo que es un problema global, sinceramente. Pero tengo poco diagnóstico, ¿eh? Yo no soy de diagnósticos, no soy de esto es así, yo creo que es así, y si se hicieran las cosas así, no serían como son. Cada vez que tengo menos recetas de estas. Bueno, es trabajo por la práctica, está bien, está en una vida. Yo siempre pienso que mi carrera es un puto milagro, lo pienso. Porque soy una persona que tiene unas habilidades sociales limitadas, que mete la pata constantemente porque digo algo, pues no sé, de repente digo, pero esto es un horror y nadie debería haber permitido que se rodara esto, y estoy delante del productor. O sea, tengo un sentido pues a veces diríamos no especialmente adecuado. Pero de verdad que lo pienso, o sea, pienso viniendo de donde vengo, ¿no? Yo vengo de una familia que vamos, de obrera por los dos lados. Yo siempre recuerdo ese momento de Anthony Hopkins en El silencio de los corderos, diciéndole a Jodie Foster, solo una generación la separa del hambre. Y yo pienso, ¿me habla a mí? ¿Me lo está diciendo a mí? Claro, es verdad, ¿no? Mi abuela materna no sabía leer ni escribir. No sé, yo creo que soy de la primera persona en mi familia en los dos lados que ha ido a la universidad. O sea, cuidado, que yo haya podido hacer cine, que haya conseguido, pues yo qué sé, pues aprender idiomas, ¿no? O sea, nadie en mi familia habla ningún idioma que no sea, ahora sí, mis primos jovencitos, pero vengo de un páramo que pienso, bueno, pues oye, no está mal, ¿no? A veces, esto me lo digo cuando me coge el rollo quejica de, ay, pero es que tal, y a ese le han dado no sé cuántos millones para hacer una película y no sé qué. Y pienso, oye, tía, cuidado, que o sea, algunas cosas has hecho. Pero es un milagro, de verdad que lo pienso. Nos estás dando muy buenos titulares hoy. Volviendo a antes de abrir, porque creo que también sería muy interesante abrir el micrófono para la participación del público, si consigo veros con estos focos. Quería preguntarte por un segundo episodio del cual hablas en los textos recogidos en este libro, que también tuvo lugar en el Cinemaldi, donde estamos ahora, que fue cuando participaste como jurado internacional en el año 2006, si no me equivoco, sí, cuando conociste a Jean Moreau. Y me pareció como muy bonito, ¿no? Lo que explicabas de este encuentro, y no sé, me apetecía como traerlo a la mesa ahora que estamos aquí también.
Claro, es que estar con Jean Moreau es estar como con una parte de la historia del cine. Creo que era una mujer de una inteligencia extrema y de una belleza que ella siempre decía que tenía cara de perro pachón y tú la veías, decías, no sé dónde ve el perro pachón. Yo veo a todos los personajes de la historia del cine ahí metidos, ¿no? Y siempre me daba buenos consejos y luego la seguí viendo. De hecho, el último cumpleaños que celebró estuve en su cumpleaños y de hecho la persona, es curioso porque la persona que era su agente, manager y tal, luego se ha convertido el mío en Francia. Todavía es una persona que somos como, desde ese momento, desde el 2006, pues se ha convertido realmente en parte de mi familia. Y bueno, esa cosa de cuando te quejas de las críticas y de tal, y bueno, ella fue una de las personas que me dijo, es que no te va a querer todo el mundo, ya, o sea, hazte la idea. Y desde entonces ya me he hecho la idea. Cuesta, ¿eh? Tenemos un micrófono disponible por si alguien quiere aprovechar esta ocasión para hacer una pregunta a Isabel. Si levantáis la mano, creo que podría veros y pasaros el micrófono. Sí, tenemos una pregunta ahí arriba, por favor. Nada, buenas tardes y muchísimas gracias por estar. Estoy un poquito nervioso, a ver si me sale bien la pregunta. Antes has dicho, y perdona que te tutee, pero te voy a tutear, que cuando tú has rodado muchas veces escenas quizás, ¿no?, en que tú no creías en ellas o por dentro, en tu propia verdad, para ti pues no eran tan buenas, pero luego cuando las sacabas, pues gustaban al público. ¿Tú crees que no porque gustasen, sino porque tú eras honesta contigo mismo, con tu propia verdad, y sentías la verdad contigo mismo, hacia dentro de ti, es lo que te ha hecho triunfar? Simplemente, muchísimas gracias. ¿He dicho eso? ¿De verdad que he dicho eso? No. No, lo de la verdad y lo de creer lo he dicho por una cosa muy concreta, ¿no? Porque ya hace muchos años quise hacer un documental sobre mujeres maltratadas porque conocí a un grupo de mujeres, te hablo de hace 25 años, ¿no? Porque conocí a un grupo de trabajo de mujeres maltratadas que les hacían un apoyo y tal, y bueno, colaboré bastante con ellas, iba, les hacía charlas, hablábamos, les pasaba películas, y entonces empecé a grabar las conversaciones, ¿no? Y lo cierto es que ahí es también una de las cosas que me arrepiento, porque la mayoría de ellas eran, bueno, todas eran estupendas, menos una, que le hice una entrevista y me di cuenta que mentía. O sea, sentí de una manera clara que estaba mintiendo y eso me llevó, es curioso, ¿no? Porque de todas, porque es que estamos hablando de 28, ¿no? Una que era una persona que no es que mentía, es que una fantasía, o sea, una mujer pues que mentía. Y que, de hecho, mentía para poder estar en el grupo y sentirse parte de un grupo, ¿no? Y eso me sacó. Dejé de rodar, de hecho tengo montones de cintas de esto y no las he vuelto a ver porque me pensé, es que si cuento la historia de las dos, tengo que contar también esta. ¿Y esto cómo va a repercutir? ¿Cómo va a percibir la gente entonces? Y ahí fue, por eso cuando he hecho este documental ahora, una de las cosas que pensaba es, bueno, a ver, pero yo creo que no va, este no va por ahí, en este no han mentido. Y pues lo decía por eso, ¿eh? No, el cine es una gran mentira, ¿no? Lo decía Dylan Thomas. Con Fragancia de celuloide miramos esa función de sombras que se besan o aman. Con Fragancia de celuloide la mentira es amor. Pero bueno, tiene que ser mentira, pero verosímil y verdad también. No te he contestado, lo siento. Tenemos otra pregunta aquí en medio. Gracias. Bueno, en realidad no es una pregunta. Yo solo quería
darte las gracias por el documental, aunque todavía no lo he visto, pero tengo muchísimas ganas. Si es que no lo he visto nada, solo lo he visto este. Es que se ha pasado todo el rato hablando de esto, digo, y esta gente va a pensar, ¿pero esto qué es? No, pero yo he venido al Cinema al Día para verlo. Tengo muchas ganas. Vaig parlar amb l'Albert Llimós al seu dia. Vull dir que es un tema que me toca. Y bueno, y eso. Y creo que el hecho de que lo hayas hecho, seguro que me gustará, pero sin saberlo, el hecho de que lo hayas hecho ya, creo que es necesario y de agradecer. Gracias. Tenemos otra pregunta detrás y luego otra allá arriba. Gracias. Yo quiero preguntarte dos cosas que creo que en parte ya las has contestado. Y luego quiero decirte que yo soy de Lleida y yo he trabajado en los medios. Yo creo que cuando has aludido a una persona que podía haber entrevistado, ¿no? Sobre todo a Antonio muchas veces, también quiero decirte que yo he trabajado 18 años allí y los conozco. Y cuando has dicho ese silencio que hay, pues seguro que lo hay, pero como en unos círculos muy pequeños, porque estoy segura que la persona que saldrá en tu documental entrevistando, que es compañera mía, es que estoy segura que no nos podíamos imaginar en absoluto esto y que fue una gran sorpresa durante muchísimos años. Es que yo soy de allí y he estado en talleres en el aula. Claro, y es verdad, pero yo quiero preguntarte, por una parte, ¿qué es lo que te movió a hacer este documental? Ya has dicho que te impactó y que conoces a los periodistas de sobrada, bueno, solvencia, garantía, tal. Y luego, la segunda cosa que te quería preguntar es, una vez lo has hecho, y también lo has dicho, ¿no? Yo no sé si ahí te posicionas, supongo que no, porque es un documental, ¿no? Pero ¿qué es lo que piensas? Lo has estado un poco contestando, ¿no? Pero yo solo quería aportar eso, que los círculos de silencio seguro que han existido, pero han tenido que existir en algún ámbito súper cerrado, porque de verdad que en la ciudad en general, en los medios de la ciudad, eso nunca llegó. O sea, no hubo ni la más mínima duda, en absoluto, hasta que Lara nos descubrió una barbaridad de dos personas súper conocidas y, como has dicho también, amables, encantadoras, que nunca hubieras pensado. Bueno, lo que me llevó... No lo sé, a mí me impactó mucho lo que escribieron, me impactó mucho conocerlas, porque me parece que elaboraban muy bien lo que había pasado, por qué había pasado y todas las consecuencias. Yo recuerdo que les dije, bueno, nosotros vamos a hacerlo, les expliqué un poco la idea que tenía en su momento, digo, pero también quiero que sepáis, bueno, que en el momento que estáis hablando y queréis que esto no vaya, que esto, o sea, de hecho firmé un papel, ¿no? Y de hecho 2 personas con las que hablamos mucho, que forman parte de la denuncia original de las 9, después de días de rodaje, dijeron que era demasiado, que no querían volver a revivirlo, y lo entendí perfectamente. Y no lo sé, porque había algo en sus testimonios casi de asombro, como si de alguna manera en ese momento hubieran sido espectadoras de sus propias vidas y no hubieran podido impedir, todavía siguen con lo de no pudimos impedir lo que pasara, lo que pasó, ¿no? Y eso no sé, me impactó, me dolió. Creo que ahora ellas lo pueden hablar y lo pueden explicar. Y me pareció que, no sé, que era una manera también de hacerles justicia, una justicia que no van a tener. Porque existiría la posibilidad de justicia, de hecho el documento de la Fiscalía lo dice muy claro, si se producen nuevas denuncias de otras generaciones, entonces se reabrirá el caso. Pero todos vemos las consecuencias que tiene el hablar, ¿no? El decir las cosas y el decirlas públicamente y el ostracismo social que eso comporta y el hecho de que alguien te diga, bueno, pero esto está prescrito, o que te digan, bueno, pero ya tienes que olvidarte, o que te digan, pero estás haciendo daño a la institución, ¿no? Entonces, no sé, me pareció que era una especie de justicia poética, ¿no?
Y me gustó mucho además que ellas, de hecho, no sé, algunas de ellas ni siquiera se conocían, ¿no? Y que de alguna manera esto las ha unido y de hecho ahora, no sé, se ven bastante, se apoyan y eso para mí siempre es muy bonito, ¿no? Esa cosa, ese concepto como tan instagrameable y tan barato de la sororidad, cuando lo ves y lo notas y lo sientes, es precioso, ¿no? Bueno, como sociedad lo estamos haciendo fatal, ¿no? Por lo que has dicho de las dificultades y esos silencios, pero bueno, ya te digo que seguro que súper circunscritos en un ámbito súper pequeño, porque es que fue una sorpresa tan grande. Ya, pero estamos hablando de una escuela que tenía 900 alumnos. Una barbaridad. Durante no estamos hablando de un grupo de teatro pequeño, tal. Estamos hablando de una escuela con medios y con un teatro más grande que este. Que estamos hablando de un... Que sí, pero por eso te digo, los medios locales, de verdad te lo digo, porque yo estoy en ellos, 30 años llevo, nunca hubo nada. Es una barbaridad. No lo sé, es muy difícil. Bueno, gracias por hacer el documental. Yo tampoco lo he visto como esta chica y también tengo la entrada y me muero de ganas de verlo, lógicamente. Gracias. Que no les gusta a estas muchachas. ¿Qué vamos a hacer? No. Seguro que nos va a encantar y sobre todo que será útil. Ojalá sea útil. Espero que sea útil. Por lo que único has dicho, que alguien más salga, que eso se pueda reabrir, que eso lleve, claro, es que, ¿entiendes? Eso es otro tema. Seguro, ¿no? Estoy convencida, de verdad. Gracias. Tenemos otra pregunta ahí arriba. Bueno, quería preguntarte más bien porque has comentado mucho sobre cómo ellas tendrían ahora utilizar la película para lidiar con lo que les pasó, pero yo es que he trabajado editando documental también y alguna vez me ha tocado algo un poco duro y no sé cómo lo haría, no sé cómo de ligada estás tú con la edición de la película, si estás completamente encima, entonces yo no sé si cómo tú lidias luego también, porque en la edición a veces, no sé, a mí me pasaba que si era muy duro, luego utilizaba ese tramo para llegar a casa, pues caminar un poco y soltar, porque hay cosas bastante duras a veces y no sé si tú has hecho o cómo has vivido esos momentos. Gracias. Yo creo que era más duro rodarlo que luego el montaje, porque en el montaje ahí lo que estás buscando es una pulsión interna, ¿no? Lo que estás buscando es cómo contarlo, ¿no? Tienes muchos elementos muy diferentes y cómo en todo esto, pensando sobre todo en el espectador, ¿no? El espectador que no sabe nada de esto, ¿cómo lo va a entender, ¿no? Yo siempre... Y sobre todo también hacer algo que sea didáctico sin ser lineal, ¿no? Que te habrá pasado. Que claro, tú no quieres hacer una cosa súper clásica, pero quieres que se entienda, ¿no? Entonces estábamos ahí, pero bueno, la Mariona, la montadora, ha hecho yo creo un trabajo fantástico. Yo cuando tenía algo así, se le encendía una bombilla de algo, me llamaba, yo iba para allá, pero yo dejo trabajar a la gente. Yo creo que no sé, yo estar también con un montador que le tenga que decir dónde hay que poner el corte, pues es que para eso ya lo hago yo en mi casa, ¿no? Entonces sí que me gusta que la gente aporte cosas, me parece que es mucho más fructífero y mucho más divertido. Pero es más duro, o sea, de repente sí que en el rodaje, pues todo el mundo estaba con la lágrima, claro. Pero en el montaje yo me pongo quizá más, es una cosa que ya sé lo que han dicho, o sea, ya sé lo que hay, ¿no? O sea, con lo cual no es tan impactante la primera vez. Y yo, desde luego, he intervenido, hablando con ellas, he intervenido muy poco, salvo en momentos que no podía menos que intervenir detrás de la cámara, pero he intentado que sean, no sé, ser lo menos intrusiva posible. Aquí lo que se trata es de contar una historia que llegue y que las represente y a la vez toque a alguien más. Tenemos otra pregunta por aquí. Hola Isabel, buenas tardes. Muchas gracias por tu charla tan inspiradora. Yo quería pedirte consejo porque soy estudiante de cine y aprovecho esta ocasión porque creo que jamás se me va a poder presentar otra vez y veo muchas caras jóvenes por aquí y te quería pedir consejo en cuanto a
como estudiante de cine y, claro, querer introducirme en la industria, has hablado sobre que las chicas tenemos un techo de cristal y quería pedirte consejo en cómo poder introducirnos y darle una patada a ese techo de cristal. Pues no sé, como no nos compremos el martillo de Thor, no sé yo. La industria, ¿no? Esta cosa tan rara de la industria, ¿no? Porque claro, uno dices, bueno, yo podría hacer cosas en mi casa con el móvil y enseñárselas a mis amigos, ¿no? Porque también se pueden hacer cosas estupendas. De hecho, hay cineastas que han hecho películas enteras con el móvil y con medios reducidos, ¿no? Pero lo que queremos es un trabajo, lo que queremos es que nuestras cosas lleguen a mucha gente. Esa cosa que dicen, ¿no? Que a veces he oído, no, que hay que hacer mucha vida social, ir a muchas fiestas e ir a Madrid y todo eso. Yo esto no lo he hecho nunca. Yo empecé haciendo un corto, que me lo pagué yo, un corto en 35 milímetros. Es verdad, el material lo robé, sí, y lo robé directamente, el negativo, porque yo trabajaba en un lugar donde había una agencia de publicidad, donde había una productora y donde allí pues las latas de película iban sin control, sin partes de cámara, en unas neveras a veces llenas y a veces vacías, y yo pues me daba pena ver aquel material y me lo llevaba y me lo metía en la nevera de casa. Que no es bonito, bueno, ahora no tendrías, ¿ves? Ahora ni siquiera tendrías que robar las latas de negativo, que oye, llevártelas en el bolso a casa, cuidado, ¿eh? Pero bueno, convencí a alguien que conocía que hacía fotografía e hice un corto. Para mí eso fue lo fundamental. Y estamos hablando de un momento donde tú hacías un corto, te lo pagabas tú y luego pues hasta saber cómo llevarla a festivales, bueno, yo sabía como que había 2 festivales de cortos. Lo envié a los 2 y en uno me dieron 10.000 pesetas, que me pareció como, bueno, o sea, vamos, yo creo, no, el talón lo cobré, si no lo hubiera todavía conservado, la verdad. Yo creo que la única tarjeta que uno tiene es hacer algo. Es hacer algo que puede ser escribir un guión. Creo que estamos en un momento que hay premios, becas, talleres de pitch, o sea, que hay muchas cosas con las que uno puede entrar en la industria. Cosas que hace 20, 25 años no existían, ¿no? O sea, hace 25 años no sabíamos lo que era el pitch. Bueno, yo creo que a mí me sonaba que era una cosa como de golf, pero bueno, como tampoco he hecho golf, pues no sé. Existen muchas, o sea, mentorías, premios, concursos, ayudas, becas. De verdad, hay muchas. Yo a veces pienso, es que esto es... Yo creo que hay más becas de estas que proyectos. No es verdad. Ahora mismo, ¿no? Aquí están haciendo un taller que les enseñan a hacer el pitch, tengo una amiga que está haciendo un documental que ha venido durante 2 días a aprender a cómo vender su proyecto. Hay laboratorios de guiones en muchísimos festivales, hay algunos más prestigiosos, otros menos prestigiosos, pero todos tienen bastantes medios. Insistir, trabajar, crear y no desfallecer, diría yo. Lo de las fiestas, bueno, si quieres sí, porque eres fiestera, adelante, ¿eh? No te vamos a cortar. Pero vamos, yo es que a pocas fiestas de estas así he ido para... Y vamos, en una fiesta nunca se me ha ocurrido... Bueno, es que a mí las fiestas no me gustan. Pero no se me ocurriría intentar venderle un proyecto a alguien. Pero eso es a mí, ¿eh? A ver, igual a otras personas les va. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta aquí? Hello, I have to switch to English if that is okay. I will translate, yeah. I'm from Germany. I'm a German actress and I'm a professor for acting. So I would be very curious to see your movie. First of all, I want to thank you for the films you've made that have accompanied my whole
acting life as a woman as well. That was really good. Not so many female directors were around in the past 20 years. So what I wanted to ask you is, I think it's a very difficult thing to teach young actors because you always balance on the grey border. Yes, this is a job where you have to come to intimacy and to shift borders. And so we always try to find out newly and newly again how to do it. So I wanted to ask you if we could invite your film to our university to show it there and have a discussion. This would be my question, or how we can invite your film. Muy rápidamente, ella es una actriz y profesora de actuación de Alemania. Ha dicho que tiene muchas ganas de ver la película también y le agradece por su trayectoria, que ha sido muy, muy inspiradora para ella, en tanto que mujer cineasta y una cineasta que admira. Y hacía dos apuntes en forma de pregunta. En primer lugar, la dificultad que implica la enseñanza en un contexto académico de la profesión de actor o actriz, porque implica necesariamente trabajar en unas fronteras muy delicadas que muchas veces implican bordear el territorio de la intimidad. Y en una segunda parte de su pregunta le preguntaba a Isabel si sería posible contar con su película en el contexto de su escuela para generar una discusión, porque le parece muy, muy interesante. Thank you. Dankeschön. Las fronteras. Es una cosa de la que se habla mucho en el documental, ¿no? Ellas lo mencionan todo el rato, ¿no? Las fronteras, cuál es el momento en que cuando un profesor te pide que hagas una escena de masturbación, qué te está pidiendo realmente, esa cosa que se dice a menudo, ¿no? Que en el mundo del teatro, pues las fronteras entre lo íntimo y lo privado, el sexo, la oscuridad, todas estas cosas están, hay una zona gris, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido sí que es en el documental se habla clarísimamente de eso. Pero también se habla se habla desde el yo de las actrices, de las chicas que hace 15 años estaban en ese, o sea, de las mujeres de 30, ¿no? Y muchas de ellas, dos de ellas concretamente, luego han sido profesoras de teatro. Y cuentan en el documental que ahora, cuando ven las técnicas que habían utilizado con ellas, se daban cuenta que eran bullshit, que eran completamente inútiles y que era un espectáculo para que este gran profesor carismático se calentara, ¿no? Ahora también, ya que es una de las cosas que estamos viviendo, ahora hay en el cine y en el teatro también, al menos en Estados Unidos, hay esta figura del intimacy coach, ¿no? Que es esta persona que coordinator, o sea, que coordina las escenas de sexo de obras de teatro, de películas. Yo ahí tengo un cierto problema, sobre todo porque creo que es responsabilidad del director. O sea, yo pienso que el director, primero, tú tienes que escribir escenas de sexo que sean absolutamente cristalinas y claras. No puedes, o sea, lo que no puede ser es que las escenas los guiones, las escenas sexuales sean una especie de genérico, ¿no? Él se pone encima de su amigo, el otro se pone encima de él, gimen y puntos suspensivos. No, vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que necesitamos ver, qué es lo que el director necesita ver para contar esta historia. Yo creo que hay que ser muy específico, hay que ser muy claro y como director, sobre todo, estar allí, son tus actores. O sea, yo entiendo que todos, bueno, que la gente tenga pudor y todas estas cosas, pero no sé, yo siempre pienso, y he dirigido muchas escenas sexuales, que es curioso, ¿no? Yo siempre, nunca he tenido ningún problema en decir esto es lo que quiero, pero tampoco he tenido ningún problema en que una actriz o un actor me diga, mira, es que yo salir desnudo, pues es que no, vale, si me coges de espalda. O sea, las cosas hay que hablarlas, pero los actores tienen que decirlas y el director tiene también que decirlas y pactar y ser muy, muy claro y presente. Y en el momento que alguien sienta que hay algo que no va, que no quiere hacer, pues decirlo, ¿no?
Pero ahí pienso que es la responsabilidad del director. No podemos atomizar las responsabilidades también para decir, no, claro, como ya el Intimacy Coach ya lo coordinó y ya lo coreografió él, bueno, a ver, no lo sé, creo que en ese sentido bueno, yo no he trabajado con un Intimacy Coach, he trabajado pues con un animal trainer, eso sí, con uno que se ocupaba de un perro, porque el perro a mí no me hacía ni puto caso, pues claro. Esto sí que hace falta un entrenador, pero para una escena de sexo, hombre, pues... o sea, yo de perros no, pero de sexo entiendo, la verdad, y bastante, y he vivido muchas cosas en mi vida, y me acuerdo además. Entonces, claro... o sea, yo he tenido además un gran training en esto del sexo porque recuerdo que uno de los grandes momentos de mi vida fue, de repente, pues yo tenía que hacer una cena sexual de Ben Kingsley y Penélope Cruz, ¿no? Y claro, yo veo a Ben llegar con su albornocito, como totalmente acojonado, y me dice, es que, claro, yo nunca he rodado una escena de sexo. Y yo, pues nada. Y evidentemente yo pensaba, nada, Gandhi, tú no te preocupes, tú hazme caso a mí. Y bueno, fue todo, o sea, hablando de coreografía, porque claro, el hombre, o sea, enseñar el culo ya le parecía como algo tremendo, ¿no? Y al final lo hizo, pero es que, no sé, a mí me das que dirija una masacre y te juro que no sé cómo hacerlo. Follar, sí. Creo que va a ser imposible bajar de este comentario. Lo hemos dejado muy alto el listón. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por tu generosidad y por esta conversación, y mucha suerte para el primer pase de la película. Pues nada, que vayáis todos a ver el documental, que es el Victoria Eugenia, y no sé si quedan entradas, pero oye, mejor así, hay gente que se quedó fuera. Es que ricasco de hoy. Hasta aquí ha llegado este nuevo episodio de Cinema al Día Podcast, englobado en las actividades del área Pensamiento y Debate. Puedes escuchar más conversaciones y clases magistrales en nuestra página web o en la plataforma que prefieras para escuchar audio. Hasta la próxima. Hurrengo arte.